Listo, ya ahí empezó a grabar la reunión. Bueno, entonces espero que saquen esas materias y que hagan en todo. Obviamente, legalmente, estudiando. Bueno, entonces vamos a comenzar Sigue la esperando, clase del sí. día de hoy, que básicamente es la última clase en realidad del semestre. Y vamos a establecer la ley de reciprocidad cuadrática, que es un criterio para determinar el carácter cuadrático de un entero. Y esta ley fue establecida por primera vez por Euler, pero la estableció bastante complicada. Y después el señor Euler, primeramente, primero fue Euler, de forma complicada. Y después, en realidad, segundo, quien estableció un resultado parcial fue el señor Legendre. Se le atribuye más el resultado a él, en realidad. Y quien terminó de demostrarlo completamente, con una prueba totalmente contundente, a la edad de 18 años, fue el señor Gauss, el príncipe de las matemáticas, pero bueno. Entonces, para ello vamos a establecer un teorema, el cual es denominado el lema de Gauss, y que vamos a mostrar a continuación. A ver la genialidad de Gauss para demostrar algunos resultados asociados, en este caso, a teoría de números. Y dice lo siguiente: la P', primo impar, como siempre, estamos asumiendo que P será un primo impar, y A, un entero, tal que, tal que el primo relativo con P. Y vamos a llamar S el conjunto formado por los menores restos positivos o residuos positivos módulo P de los números. Intento entrar a la clase. Números. Intento entrar a la clase de los números. ¿Cuáles números? A, 2A, 3A. Considero los múltiplos. Los P-1/2 múltiplos de A. Entonces considero ese conjunto de todos los residuos positivos al tomar módulo P de cada uno de esos múltiplos, P-1/2 múltiplos de A. Y si K representa el número de tales residuos que son menores que P medios, entonces puedo determinar el carácter cuadrático de A con respecto a P. AP vendría siendo -1 a la K. Un resultado bastante interesante y el cual vamos a mostrar a continuación. Y es básicamente eso. Tomo los restos positivos de considerar los P-1/2 múltiplos de A y tomo aquellos que son los K que son menores que P medios. Menores que P medios. Entonces el carácter cuadrático de A
con respecto a P vendría siendo menos 1 a la K. Eso es lo que nos dice el lema de Gauss. Vamos a ver la prueba. Prueba, entonces dice, vamos a considerar, en realidad, definamos T, un entero positivo, tal que K más T igual a P menos 1 sobre 2. Recuerden que hay P menos 1 sobre 2 restos cuadráticos módulo P. En realidad, él viene siendo el acotamiento de esos K, de esos P menos 1 sobre 2 restos cuadráticos. Si hay K, entonces eh, P vendría siendo P menos 1 sobre 2 menos K. Ahí estaría completando el conjunto de restos cuadráticos módulo P. Y representemos al conjunto S es decir, S va a tener los elementos, los primeros K elementos, bueno, los primeros T elementos, digamos A1, A2, A sub T, y después va a tener los K elementos, B1, B2, hasta BK, donde, como habíamos dicho, los A sub T son menores que P medios. Mentira, aquí en el teorema, aquí es mayor. Ok, aquí estoy al revés, aquí es mayor. Mayores. Mayores que P medios. K representa el número de restos positivos que son mayores que P medios, entonces el carácter cuadrático de A con respecto a P es menos 1 a la K. Entonces T vendría siendo el otro completamiento de los K restos cuadráticos módulo P, que hay P menos 1 sobre 2. Entonces esos T van a ser menores que P medios, aquí en realidad a su J, a su I, es menor que P medio, y B sub J es mayor que P medio. Para J, bueno, I de 1 hasta T y J de 1 hasta acá. Ahí separar los conjuntos en los T elementos que son menores que P medios y los T elementos que son, los K elementos que son mayores que P medios. No he hecho nada del otro mundo hasta el momento. Recuerden que hay P menos 1 sobre 2 y K más T es exactamente P menos 1 sobre 2. Entonces, observaciones de esos elementos. Las observaciones es que todos esos elementos son incongruentes módulo P. Es decir, son distintos módulo P. Vamos a ver si entre los A sub I, si A sub I por M es congruente con A sub J por M. En realidad, vamos a suponer, voy a suponer, recuerden que ellos son los múltiplos. Recuerden que S vendría siendo el conjunto de los múltiplos A, 2A, hasta P menos 1 sobre 2A. Ese vendría siendo el conjunto S. Voy a suponer entonces si dos de los A sub I, sí, digamos que A1, ahí es igual a M1 por A y A sub J es igual a M2 por A, suponiendo que ellos son dos múltiplos de A, y que son congruentes, digamos que A sub I es congruente con A sub J, módulo P. Voy a probar que eso no se da en realidad, a menos de que I sea igual a J. Entonces, de aquí llego a que M1 por A es congruente con M2 por A, módulo P.
Entonces, eso es lo mismo que A por M1 menos M2, congruente con 0, módulo P. Y eso me implica en realidad, como A, P es igual a 1, puedo cancelar el A. Llega que M1 menos M2 es congruente con 0, módulo P. Y esto me dice que M1 es congruente con M2, módulo P. Pero esto es imposible. ¿Por qué? ¿Qué es imposible? Recuerden que M1 es mayor o igual que 1 y M2 también es mayor o igual que 1 y son menores o iguales que P menos 1 sobre 2. ¿Sí estamos? Ok, no problem. La diferencia nunca en valor absoluto va a ser mayor que P. Entonces, P nunca va a poder dividir a M1 menos M2. Listo. Entonces, eso implica que M1 ha de ser igual a M2. Y por lo tanto, A su I es igual a su J. O sea que dos elementos distintos son incongruentes, módulo P. A menos que sean el mismo. De otro lado, bueno, ahora, si se da el caso, si se da el caso en que A sub I, bueno, la otra parte, de otra parte, veamos ahora, ellos son incongruentes, en realidad son distintos. A sub I es distinto de P menos B sub J. A sub I es distinto de P menos B sub J para todo I, coma J, en 1 hasta T y de 1 hasta K. Si fuesen iguales, si fuesen iguales, si A sub I fuese igual a P menos B sub J para algunos y coma J, se tendría entonces, continuar acá, se tendría que, bueno, habíamos dicho que A sub I es igual a P menos B sub J, entonces A sub I más B sub J igual a P, de donde obtengo, de donde tengo que A sub I más B sub J es congruente con 0, módulo P. Y como A sub I y B sub J son múltiplos de A, entonces digamos A sub I es de la forma M1 por A y B sub J es de la forma M2 por A. Para algunos, M1 y M2 distintos. Pues estoy suponiendo de que ellos no son los mismos. Los A sub I son los distintos de los B sub J, puesto que los A sub I son son menores que P medios y los B sub J son mayores que P medios. Entonces, M1 y M2 deben de ser distintos. Entonces, aquí de esta condición, factorizo A, queda M1 más M2, congruente con 0, módulo P.
Y entonces, como A, P es igual a 1, igual que M1 más M2 es congruente con 0, módulo P. Y nuevamente eso es imposible, como 1 es mayor o igual que M1 y M2 y es menor estrictamente, o es menor o igual que P menos 1 sobre 2. Al sumarlos, obtengo que eso es mayor o igual que 2 y queda M1 más M2 es menor o igual la suma de P menos 1 sobre 2, P menos 1 sobre 2, quedaría en realidad P menos 1 y esto es menor que P. Entonces es imposible de que P divida un número que es estrictamente menor que él. Luego, es imposible, aquí lo colocaremos imposible. Aquí eso no es imposible. Es imposible aquí. Luego se tendría entonces que A sub I es distinto de P menos B sub J para todo I y J. Listo, ahora observamos como los B sub J son mayores que P medios y menores que P. Entonces, cuando yo tomo la diferencia aquí de P menos B sub J, va a quedar mayor que 0, P menos BJ, y menor que P medios. P sub J está entre P medios y P. Entonces, la diferencia entre P y B sub J va a ser menor que P medios para todo J. Para todo J. Entonces, vemos que los A sub J, vemos que los A sub I en realidad, habíamos dicho de los A sub I, son menores que P medios, ¿cierto? Y llegamos aquí a que P menos los B sub J son menores que P medios también. Y todos ellos son restos cuadráticos, módulo P. Y hay exactamente, como ya hemos visto en clases anteriores, P menos 1 sobre 2 restos cuadráticos. Lo que me dice entonces que ellos vendrían siendo exactamente esos restos cuadráticos en un orden determinado. Es decir, que A1, A2, A3 y los números A1, A2 hasta AT. Los AT son los que son, ¿dónde están? Están aquí al lado. Los AT son menores que P medios. Con T números menores que T medios. Ay, ¿dónde están? Los repetí. Aquí. Punto, punto, punto. Hasta T. Y los otros números que también son restos cuadráticos son P menos B1, P menos B2, punto, 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 hasta P menos BK. Son exactamente los números restos cuadráticos que habíamos dicho. 1, 2, 3, hasta P menos 1 sobre 2. Es decir, son esos números en algún orden determinado.
Entonces, al multiplicarlos todos, todos obtenemos que se da lo siguiente. Como ellos son iguales, ¿cierto? En realidad, cada uno está emparejado con al menos uno de la lista de aquí de 1 hasta P-1/2. Entonces son iguales módulo P. Entonces podemos decir, bueno, aquí tendría multiplicarlos todos, se mantiene la igualdad módulo P. 1 por 2 por 3 hasta P-1/2 va a ser igual al producto de eh, los números A1, A2, AT, P-B1, P-B2, punto, hasta P-BK, módulo P. Entonces se da esa igualdad y esto me daría entonces P-1/2 factorial P-1/2 factorial de este lado, congruente con, bueno, los P es congruente con 0, entonces queda A1, A2, AT, y aquí queda menos B1, porque P es congruente con 0, menos B2, A menos BK, módulo P. Y este lado se mantiene igual, y esto sigue siendo congruente con los ASUI. Pero los ASUI, recuerde que son múltiplos de A. Entonces nos quedaría en realidad, bueno, los BSUI también son múltiplos de A. Y recuerden que T más K vendría siendo exactamente, bueno, aquí queda un -1 a la K, que es el -1 de los BSUI, el B sub J, perdón. Y queda el producto de A1 por A2 por A3, que vendría siendo entonces los múltiplos de A. Lo que consideramos acá al inicio, ¿dónde están los múltiplos de A? Estos múltiplos de aquí. El producto de los A sub i por los B sub i serían los P-1/2 múltiplos de A. Entonces aquí me queda A1 por A2, por A sub T, por B1, por B2, hasta B sub K, módulo P. Y eso es lo mismo que -1 a la K. Y aquí queda A por 2A, A por 2A, por 3A, hasta P-1/2A, módulo P. Y eso es básicamente -1 acá, y queda una potencia de A, y la suma, elevado a la suma de los P-1/2 enteros por P-1/2 factorial, módulo P. Y si se fijan bien, como P no divide a P-1/2 factorial, entonces, de aquí lo puedo cancelar, él me aparece aquí, se llega a lo siguiente, se llega a que, bueno, en realidad tengo esto, vamos a escribirlo de nuevo, P-1/2 factorial es congruente con -1 a la K por A la P-1/2 por P-1/2 factorial módulo P. Cancelo P-1/2 factorial porque P no divide a ese número.
P no aparece allí en esa expansión de factorial de P menos 1 sobre 2. Y queda aquí 1 congruente con menos 1 a la K por A a la P menos 1 sobre 2 módulo P. Y eso es lo mismo que puedo multiplicar por menos 1 a la K. Menos 1 a la K congruente con menos 1 a la K a la 2, queda 1. Y queda A a la P menos 1 sobre 2 módulo P. Y recordemos que por el teorema de Euler, por el criterio de Euler, criterio, el criterio de Euler tiene que a la P menos 1 sobre 2 es congruente con el carácter cuadrático de A módulo P. Entonces, de aquí sigue que menos 1 a la K es congruente con AP módulo P. Y como esos números son 1 o menos 1, se sigue que AP es exactamente menos 1 a la K. Lo que prueba el teorema o el lema de Gauss. Un poco rebuscada esa demostración, pero es bastante buena en realidad. Hay dudas, preguntas al respecto. Bueno, voy a asumir que no hay dudas. La demostración que viene ahora es más rebuscada todavía, puesto que continúa, en realidad continúa con esa demostración. Y es el siguiente teorema. Teorema nos dice lo siguiente, bajo las mismas condiciones, se va a P un primer par, coloca abajo las condiciones anteriores. Vamos a escribir. Sea P primo impar y A, un entero, tal que A, P es igual a 1. Definamos sea M, este entero, la parte entera de A sobre P, más la parte entera de 2A sobre P, más la parte entera de 3A sobre P, más, punto, más, hasta la parte un medio de P menos 1 sobre P, la parte entera de A. En realidad estoy considerando los P menos 1 sobre 2 múltiplos de A, los divido sobre P y considero las partes enteras de ellos y los sumo. En realidad este último entero aquí, este vendría siendo P menos 1 sobre 2A dividido entre P. Que sería entonces, quedaría entonces, que aparezca allí. Llamo a M ese entero y se va a tener lo siguiente. Entonces, se tiene el siguiente resultado. S1, si A es impar, se tiene que el carácter cuadrático de AP es igual a menos 1 elevado a ese entero. 2, 2, el carácter cuadrático de 2 con respecto a P vendría siendo menos 1 a la P al cuadrado menos 1 sobre 8.
Y esos dos resultados básicamente me darán el teorema de, bueno, la ley de reciprocidad cuadrática. Todavía no hemos llegado allá. La demostración es básicamente la continuación de la demostración que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, prueba. Vamos a continuar básicamente aquella. Entonces, sean R1, R2, hasta RP menos 1 sobre 2, los restos, los menores restos positivos, los restos menores positivos, módulo. En realidad, estoy con esto serían la unión de los A sub i con los B sub i. De los módulo P, bueno, menores módulo P de lo conjunto, los múltiplos de A. Hasta P menos 1 sobre 2A. Eso se vendrían siendo los enteros A sub i, B sub i. La unión de ellos. Hay un teorema, en realidad, por otra parte, se tiene, aquí le voy a colocar la referencia, a ver, teorema, teorema 3, 2, del texto, teoría analítica de números para principiantes. Teoría analítica, bueno, no, teoría analítica no, teoría de números para principiantes. Para principiantes. El siguiente resultado. Se tiene lo siguiente, se tiene que A, al entero A, lo puedo expresar como P por la parte entera de A sobre P, más un R1, que es el resto R1, que es el resto, el menor resto cuadrático positivo, a dividir A por P. A 2A lo puedo expresar como P por 2A sobre P más R2. En otras palabras, R1 es el residuo que deja A ser dividido por P. R2 es el resto que deja 2A ser dividido por P. Y así sucesivamente. P menos 1 sobre 2A es el resto que deja P menos 1 sobre 2A al ser dividido por P. Más R, P menos 1 sobre 2. ¿No hay dudas allí en ese momento? Se puede mostrar eso en realidad. No es difícil, allí acuden a ese teorema y se dan cuenta de que la prueba de no es difícil. Es básicamente el algoritmo de la división y las propiedades de la parte entera. Listo, listo. Entonces voy a sumar todas esas igualdades, las voy a sumar. Y de este lado, ¿qué me va a dar? El lado izquierdo. El lado izquierdo me va a dar la suma de los P primeros, 1 más 2. Voy a borrar esto. Entonces, aquí me daría 1 más 2 más punto, punto, hasta P menos 1 sobre 2 que multiplica. Y de este otro lado voy a factorizar a P y me da M. Y del otro lado me va a quedar la suma de los RI. RI
y moviéndose desde 1 hasta P menos 1 sobre 2. Voy a colocar el índice. Y la suma de los P menos 1 sobre 2 primeros números, recuerden que la suma de los primeros n números es n por n más 1 sobre 2. Esto en realidad vendría siendo P menos 1 sobre 2 por P menos 1 sobre 2 más 1 sobre 2 por A. Esto es P por M más la suma de los RI. Y desde 1 hasta P menos 1 sobre 2. Esto, simplificándolo aquí, queda P al cuadrado menos 1 sobre 8 por A. Igual a P por M. Y esto lo voy a dejar quieto por un momento, la suma de los RI. Y continúo acá adelante. Entonces, habíamos dicho que da P al cuadrado menos 1 sobre 8A igual a P por M más la suma de los RI. Pero recuerden que la suma de los RI, los RI vendrían siendo los A sub I y los B sub I. En realidad, los A sub I y los B sub I no. Recuerden que los P menos 1, estos números, venían siendo los restos cuadráticos, venían siendo en realidad A1, A2, AT, P menos B1, P menos B2, hasta P menos BK. Esos vendrían siendo los P menos 1 sobre 2 restos cuadráticos módulo P, que en efecto son estos, que en efecto son esos mismos. Entonces yo lo voy a reemplazar aquí. Queda P al cuadrado menos 1 sobre 8 por A. Y queda aquí P por M. Y aquí que van a quedar entonces la suma de los A sub I y la suma de los P menos B sub J. Pero como hay K de ellos, entonces queda K veces P menos la suma de los B sub J. Y moviéndose desde 1 hasta T y J moviéndose de 1 acá. Y entonces, ahora, ¿qué se va a hacer? Vamos a sumar y le vamos a restar. Vamos a restar aquí dos ecuaciones. Bueno, en realidad debí considerar, bueno, los RSUI son estos que están aquí, se te había dicho también. Pero también habíamos dicho que los RI, los restos cuadráticos, 1, 2, pensé que lo iban a necesitar, hasta P menos 1 sobre 2 restos cuadráticos, también vienen siendo los A1, A2, AT, los B1, B2, hasta los BK. Entonces esto lo voy a llamar 1 y llego a la misma igualdad, P al cuadrado menos 1 sobre 8 por A igual a P por M, pero ahora queda la suma de los AI más la suma de los BJ. A esto lo voy a llamar 2. Y desde 1 hasta T y J desde 1 hasta T. Entonces voy a sumar las identidades 1 y 2. Perdón, voy a restar. Vamos a restar la 1 de 2. Pero en realidad no queda aquí, perdón, perdón. En realidad vamos a colocar aquí
Y la que queda es esta en realidad. La suma de los A sub i y los B sub k vendría siendo la suma de los primeros P menos 1 sobre dos números, que es P al cuadrado menos 1 sobre 8 es igual a eso. La suma de estos dos me da la suma de los A sub i y los B sub k, y es exactamente la suma de los P menos 1 sobre dos números. Entonces, ahora sí, resto 1 de 2 y me quedará P al cuadrado menos 1 sobre 8 menos 1 menos A en realidad, por A menos 1 es igual, no se me cancela nada. Si se me cancelan los A sub i, me cancelaría aquí. Este y se le resta este de aquí. Vamos restando. 1 a 2, entonces este se cancela. Queda dos veces la suma de los B sub J, dos veces la suma de los B sub J, y queda P por M menos K. P por M más P por M menos K. Voy a continuar al otro lado. Ando con enredado aquí. Entonces queda P al cuadrado menos 1 sobre 8 multiplica a menos 1 igual a P por M menos K a dos veces la suma de los B sub J. J desde 1 hasta acá. Y como P es impar, entonces es congruente con 1 módulo 2. Entonces el entero P al cuadrado menos 1 sobre 8 será congruente. Esto se va hacia 0 módulo 2. Y este P se va hacia 1 y queda M menos K módulo 2. Ahora, si A es impar, entonces A menos 1 es par. Entonces esto se iría hacia 0 módulo 2 y quedaría que M es congruente con K módulo 2. Y del lema de Gauss tendríamos entonces, lema de Gauss, recuerden que acá, el lema de Gauss lo que me dice es que AP sería menos 1 a la K, y ese sería entonces menos 1 a la N. Porque recuerden que menos el carácter cuadrático en este caso depende digamos que de la paridad de K. En ese caso me está diciendo que M y K tienen la misma paridad. O son pares al tiempo o son impares al tiempo. Entonces me da que AP también es menos 1 a la N. Si ellos tienen la misma paridad, menos 1 elevado a cualquiera de los dos será igual. Y ahora viene otro caso. Si A es igual a 2, ¿qué pasa aquí entonces? Si A es igual a 2, quiere decir que K, entonces M es 0. ¿Por qué M es 0?
M es igual a 0. Porque recuerden que M es igual a la suma A sobre P más 2A sobre P más punto, punto, punto. Pero en este caso llegaría solamente a, bueno, A vale 2. Quedaría aquí 2, 2, 2. Sería P menos 1, P menos 1 sobre 2 múltiplos de A sobre P. Entonces, para J, 2 por J sobre P es igual a 0 para J mayor o igual que 1 y menor o igual que P sobre 2. En realidad, todos ellos serían, la parte entera de todos sus enteros serían 0. Recuerden que P es impar y P menos 1 sobre 2 no alcanza a llegar a P siquiera. Cuando multiplico por 2, que es A, o sea, el entero más grande sería este que está aquí. La mayor parte entera sería P menos 1 sobre 2 a multiplicarlo por A, que sería 2, sobre P. Y eso sería P menos 1 sobre 2, perdón, P menos 1 sobre P. Y la parte entera de ese entero es 0. La parte entera de ese entero es 0. Si la parte entera de mayor es 0, entonces todos los demás son 0. Entonces este es 0, este es 0, este es 0. Y me obliga a que M sea 0. ¿Cómo lo afirmamos aquí? Y luego de la identidad que tenemos aquí, identidad como M0 y A vale 2, entonces se llega a que K, a que bueno, P al cuadrado menos 1 sobre 8 por A menos 2, que sería 2 menos 1, es congruente con M, que es 0, 0 menos K módulo 2, y eso es lo mismo que P al cuadrado menos 1 sobre 8, es congruente con menos K módulo 2, pero digamos, el carácter no, la paridad o imparidad de K y de menos K es la misma, es lo mismo, K módulo 2, y de donde se deduce el carácter cuadrático de 2P es igual a menos 1 a la P al cuadrado menos 1 sobre 8, perdón. O sea, la idea aquí en esta prueba era determinar la paridad o imparidad de K en términos de P. En el caso de A igual 2 se pudo determinar que es esta fórmula, pero en el caso de A impar, queda esta parte de aquí. Aún así, queda una expresión complicada para el carácter cuadrático de A con respecto a P, porque queda ese entero M. M que vendría siendo la suma de todas esas partes enteras, pero aún así quedan términos de P. Finalmente, viene el resultado principal. Bueno, hay dudas, preguntas, no sé. Ustedes sí están por allí, yo creo que me dejaron solo. Hay 19 personas conectadas. Voy a pasar lista. Aquí estamos, Profe.
¿Me puedes hacer favor de repetir por qué es ¿sí? que M da igual a 0? Ahí me perdí. ¿Por qué me da igual cero? Aquí, hacer la aclaración. Recuerden, M viene siendo la parte entera de A sobre P. Voy a escribirlo en la notación, digamos, aquí. Son piso, o la parte entera, A sobre P, más 2A sobre P, más, voy a considerar la parte entera de los P menos 1 sobre 2 múltiplos de A. Aquí queda P menos 1 sobre 2 múltiplos de A sobre 2. ¿Qué pasa si A igual 2? Aquí el entero más grande, en teoría, es este aquí, porque es el mayor múltiplo de A. Aquí no es sobre 2, es sobre P. Problema con los colores. Aquí P. El mayor entero de todos, el mayor múltiplo de A, es P menos 1 sobre 2 eh, por A sobre P. Vamos a ver cuánto es la parte entera de ese si es igual a 2. Queda P menos 1 sobre 2 por 2 sobre P. Y eso me da cuánto. P menos 1 sobre 2 sobre P, porque se cancela el 2, y eso es menor que 1. Entonces la parte entera de ese número sobre P es 0. Y ese número es más grande que todos los que están allá. Entonces la parte entera de este, como ese número es menor que 1, este también será menor que 1, este será menor que 1. Todos sus enteros serán menores que 1. A sobre P es menor que 1. 2 sobre P es menor que 1. Entonces la parte entera de todos ellos será 0. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, ya entendí. Gracias, profesor. Ah, listo, pues. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna otra duda? Viendo que no hay más duda, vamos a demostrar el resultado principal. Y es el siguiente teorema. Y es la denominada ley de reciprocidad cuadrada. Tienen ustedes tanta vaina para determinar si una ecuación cuadrática tiene solución. Pues sí, en realidad sí. Y en realidad el símbolo de Legendre se encuentra en distintas aplicaciones de las matemáticas y a veces es importante determinar, en algunos problemas es importante determinar el carácter cuadrático de un entero. De hecho, básicamente me encontré con ese problema no hace mucho. Estaba estudiando un problema y de pronto, ¡pum!, salió el símbolo de Jacobi, perdón, el símbolo de Legendre. Y era básicamente determinar el carácter cuadrático de un entero de. Aparentemente no tenía nada que ver. Bueno, el teorema principal dice sea P, P y Q primos distintos, P y Q primos distintos impares. Entonces, y ahora sí vamos a poder establecer el carácter cuadrático del producto de P, de carácter, bueno, de P con respecto a Q, de Q con respecto a P, igual a menos 1 a la 1 medio por P menos 1 por Q menos 1.
Se tiene explícitamente en términos de P y Q. Pero eso es suficiente para determinar el carácter cuadrático básicamente de cualquier entero. Junto con el anterior, el carácter cuadrático de 2 con respecto a cualquier prima. Y la demostración de este teorema es la continuación del teorema anterior. Se imaginarán la prueba de Gauss. Echan un solo resultado. CAM, ahora voy a considerar los P-1 sobre 2 múltiplos de Q y los Q-1 sobre 2 múltiplos de P. Los enteros que definí anteriormente. Ahora en lugar de A, voy a tomar aquí Q sobre P más 2Q sobre P más. Y aquí quedaría P-1 sobre 2 Q sobre P. Y el entero N, ahora lo miro de manera contraria. Ahora el papel de A lo juega P sobre Q, más 2P sobre Q, más. Y aquí queda Q menos 1 sobre 2P sobre Q. Por el teorema anterior, recuerden que el teorema anterior nos da el carácter cuadrático de P, bueno, de A con respecto a P. En este caso quedaría de Q sobre P. Ese sería menos 1 a la M. Y el carácter cuadrático de P con respecto a Q sería menos 1 a la N. Y eso es menos 1 a la N más N. Y de ahí resta mostrar entonces que M más N es igual a un medio de P menos 1 por Q menos 1. Que no es nada trivial. Bueno, tampoco es difícil, solo que es más un poco artificial en el siguiente sentido. Digamos que se utiliza la regla de la multiplicación. Y vamos a considerar, como estamos considerando los P-1 sobre 2 múltiplos de Q y P-1 sobre 2 múltiplos de P. Entonces vamos a considerarlos en el plano XY. Y aquí estaría P medios. Voy a considerar los anteriores a él, que son P-1 sobre 2. Y aquí estaría Q sobre 2. Y voy a considerar la recta que pasa por esos dos puntos. La recta que pasa por allí. Y por el origen. Entonces, notemos lo siguiente. ¿El rectángulo cuántas coordenadas enteras tiene? Aquí está 1, 2, 3, hasta P-1 sobre 2. Y aquí estaría 1, 2, hasta Q-1 sobre 2. Bueno, un poquito más arriba. Sería perdón, Q sobre 2. Aquí estaría Q-1 sobre 2. Listo. Entonces, las coordenadas enteras que hay allí
sería la multiplicación, ¿no? Estas que están aquí sería 0. Entonces aquí estarían estas coordenadas enteras. Aquí estarían estas. Y así sucesivamente. Sería esta. Y así. Y aquí estaría entonces. Estas de aquí. Las coordenadas enteras vendrían siendo el número de coordenadas enteras m, n, que hay allí vendría siendo un medio de p menos 1 o p menos 1 sobre 2 por un medio de q menos 1. O p menos 1 sobre 2 por q menos 1 sobre 2. P menos 1 sobre 2 por P menos, Q menos 1 sobre 2. Que es básicamente lo que queremos mostrar, ¿no? Ah, pues faltó un medio aquí, perdón. Me faltó un medio. Aquí en la fórmula de m más n, y aquí es un medio de q menos 1. Y entonces en el teorema acá también me faltó un medio. Pido excusas. Y aquí es un medio de q menos 1. Es una fórmula simétrica. Entonces, vamos a demostrar que m más n es igual a un medio de p menos 1 por un medio de q menos 1. Entonces, ¿cuál traza una recta? Ah, bueno, notemos recta que está aquí, esta recta que aparece aquí. No es fácil determinarla. Es de la forma y igual q sobre p por x. Se puede determinar la ecuación de esa recta. Y sobre esa recta no hay en realidad ningún entero, ningún punto con coordenadas enteras. Supongamos que sí hay, es decir, que existe m, n en Z2 con 1 mayor o igual que m menor que p sobre 2 y 1 mayor o igual que n menor que q sobre 2, tal que en ese caso la coordenada en y es igual a q sobre p n, es decir, n es igual a q sobre p m, lo que es lo mismo, p por n es igual a q por m, y como p y q son primos relativos, ahí estaría diciendo que q divide a p por n, y como p y q son primos relativos, eso me implica que q divide a n, pero n es menor que q medios. Pero n es menor que q medios, lo cual es una contradicción, porque q no puede dividir a un número menor que n. Luego, no existen tales coordenadas. Coordenadas sobre, sobre la recta y igual q por p por x. Sobre esa recta. Entonces la recta está libre de coordenadas enteras, y para cada entero, voy a hacer la gráfica nuevamente. Empezamos aquí, los planos x, y. Aquí está la recta
estaría P medios, como habíamos dicho, aquí está P medios, y aquí pasa la recta, aproximadamente allí. Cuando tomo, aquí estaría el origen, cuando tomo un entero n aquí, la imagen de ese entero n quedaría n y q sobre p por n. Entonces, fíjense que esta sería la coordenada en y, q sobre p por n. El número de coordenadas de enteros que hay aquí, que hay allí, que son menores o iguales que nq por p, sería exactamente la parte entera de ese número. Entonces, digamos que los enteros por debajo, bueno, por debajo, enteros por debajo de la diagonal, y encima de la recta, y en la recta que pasa por N0, esta recta de aquí, estos enteros que aparecen allí, serían exactamente la parte entera de NQ sobre P, sobre P. Y entonces, como ya los tengo todos, sería sumar línea a línea. Entonces, sumo de este lado, aquí quedaría n más 1, n más 2, sumo todos los enteros que quedan aquí, todos los enteros que quedan aquí. Recuerden que sobre la diagonal, pues no hay coordenadas enteras, entonces queda ahí libre. Pues quedaría aquí así, quedan los enteros que están aquí, queda aquí abierto. Aquí queda abierto y que tomo todos los enteros que están aquí, tomo también todos los que estaban aquí, como hice anteriormente, ahí es abierto, los que están aquí, están aquí, están aquí, y así sucesivamente. Los estoy sumando simplemente de otra manera. Pero eso básicamente es el entero n, el entero m. Entonces, de este lado, los enteros que están, los elementos con coordenadas enteras que están de este lado, vendrían siendo los que me dan m, y los que me dan de este lado son justamente n, m y n. Entonces, y habíamos dicho que exactamente las coordenadas enteras que aparecen allí son estas que están aquí. P menos 1 sobre 2 por Q menos 1 sobre 2. De donde llegamos a que M más N exactamente es un medio de P menos 1 por un medio de Q menos 1. Y ahí para no entrar en más detalle con esa prueba. Allí pueden analizar en el texto la prueba en detalle. No aparece así como lo estoy explicando, pero es básicamente eso. Y eso prueba el teorema. Bastante rebuscada también la prueba, pero de forma geométrica. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas, comentarios, sugerencias? Profe, Georgianis por el chat le está preguntando algo. El chat de WhatsApp. Ah, el chat de No, aquí. por Ya, el ya chat me doy de... cuenta. Si P y Q son primos impares iguales.
Vamos a ver qué pasa aquí en el teorema. Pues la ley de reciprocidad está argumentada para P y Q primos distintos. Tocaría revisar, no, ese caso no se ha considerado en realidad porque siempre se ha considerado A y P primos relativos. Entonces aquí A está haciendo las de Q y P está haciendo las de A también. Y A está haciendo las de un primo. Entonces es necesario que ellos sean primos relativos. No considera el caso cuando A igual P. Todos los teoremas, si se fijan, todos los lemas anteriores que el lema de Gauss, el criterio de Euler, siempre hemos considerado A y P primos relativos. Si P divide A, carácter cuadrático, la ecuación cuadrática, pues tiene solución siempre. X igual 0. Entonces, carácter cuadrático siempre es 1. Eso responde a su pregunta. La idea es la siguiente, una aplicación, un ejemplo. Vamos a ver, aquí no cabe. Para acabar la clase. Nosotros están ya estresados y ve tantas sumas raras ahí. Ejemplo, determinar el carácter cuadrático módulo de 60 de 239. Vamos a determinar el carácter cuadrático de 60 módulo 239. Sabemos que 239 es primo. Entonces, primero que todo, escribimos a 60 como 2. 60 es 15 por 4. 15 es 3 por 5. Queda 2 a la 2 por 3 por 5. Entonces, habíamos mostrado en el criterio de Euler, en el teorema de criterio de Euler, que entonces 60 por 39 era igual a 2 a la 2, 239 por 3, 239 por 5, 239. El carácter cuadrático de 239 siempre es 1. Así que esto queda igual a 3, 239 por 5, 239. Y ahora usamos el algoritmo de la división. O bueno, como 2 y 3, no mentira, no es necesario. Como 3 y 5 son primos, y 2 y 39 también es primo, entonces puedo encontrar este con la ley de reciprocidad cuadrada. Vendría siendo de este, bueno, queda aquí 239, 3 es igual a menos 1 a la 1 medio. Vamos a encontrar este primero. 1 medio aquí de P es 3 y Q es 239. Aquí 1 medio y 239 menos 1. ¿Eso da cuánto? Da menos 1. Queda 1 y queda 248 entre 2. 248 entre 2, ¿cuánto da? 124, ¿no? Eso da 1. Ahora voy a encontrar el de 239 con 3. Por el algoritmo de la división, 239 lo puedo escribir como ¿cuánto? Profe, ¿Sí? con 5, profe, ¿no? Ahora.
No, es porque no tengo este. ¿Cuánto vale Profe, no ese? da -1, profe. Eso lo puedo encontrar por el algoritmo de la división. Recuerda la propiedad que si A es igual a B por Q por R, hay B por Q más R, entonces carácter cuadrático de A era el mismo de R, ¿no? ¿No recuerdan ese resultado? Que si A era congruente con B módulo P, entonces AP era el mismo BP. Vamos a ver cuánto es 239 congruente módulo 3. Vamos a ver aquí, 239. Profe, ¿Quién me ayuda a hacer la división allí? Sí, no está Profe, entendiendo. el primero da -1, profe, porque yo estoy mal allá. profe, porque allá arriba el exponente sería Da menos 1. 1 a la 119 y entonces daría -1, ¿no? Porque es impar. 119, 239. Ay, sí, porque tienes razón. Estaba haciendo mal las cuentas. 119. Entonces queda -1. -1. Ahora voy a terminar este de aquí. Voy a ver con quién es congruente 239 módulo P. Entonces 239 lo puedo expresar como cuánto. Vamos a ver, 239 entre 3 da 7. 7 por 3, 21. A 23 quedan 2. 29, 7 por 4. 3 por, ¿qué? 3 por 9. 27. 29, 2. Entonces 29 es 3 por 79 más 2. Entonces una parte del teorema me dice que 239, 3 es lo mismo que 2, 3. Y ya esto lo vimos, es -1. -1 cuando A es par, no, cuando A es 2. Queda 3 al cuadrado menos 1 sobre 8. Y eso da 1. Entonces, de aquí tengo el siguiente resultado. 3, 2, 39. Y este entre paréntesis da ¿cuánto? Da 1. Es igual a -1. No, mentira, esto da -1 aquí también. Da -1. -1. Y de aquí obtengo entonces 3 al cuadrado da 9 menos 1, 8. Sobre 8 da 1, sí, sí. Entonces, 3, 239 es igual a 1. Y listo, ahí obtengo entonces el carácter cuadrático de 3 con 239. De la misma manera, debo calcular el de 5. 5 con 239. Se puede verificar que 5 con 239 da 1. Y obtengo entonces que 60, 239 es ¿cuánto? 1 por 1 por 1, 1. O sea que 60 es un resto cuadrático módulo 239.
Es decir, la ecuación x al cuadrado congruente con 60 módulo 239 tiene solución. Ahí dirán ustedes tanto para determinar algo tan simple. Bueno, es una manera de ver que algo tan simple como determinar si una ecuación no tiene solución. Necesito tanta teoría, tanto esfuerzo de parte de matemáticos. Bueno, no sé, ¿alguien tiene más preguntas? Hay una ley que se llama ley de reciprocidad cúbica. Se puede estudiar, pero se necesita teoría sobre dominio de ideales principales. Dominios euclidios, para ser más exacto. Y algo de álgebra, un poco de álgebra. Estudiar un poco el conjunto de Z de mu sub 3. De mu sub 3 es la raíz primitiva de la unidad elevado a 2 pi sobre 3. Es parecido, se estudia parecido también una cantidad de propiedades y se determina si la ecuación x al cubo congruente con a módulo p tiene soluciones. Bueno, listo, eso es todo en realidad sobre el curso. Si alguien quiere estudiar más sobre la ley de reciprocidad cúbica, me dice, yo le paso un documento bastante bueno. Es interesante en realidad. ¿Y dudas? Voy a parar la grabación aquí.